Buenas noches, hermanos, a todos. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes el día de hoy. Y bueno, empezamos ya los miércoles de nuevo, ya después de un buen rato, ¿verdad? Que nos aventamos con estos días que tuvimos de Año Nuevo y Navidad y todo. Y pues bueno, regresar otra vez a nuestros diario vivir aquí en la iglesia entre semana. Y pues bueno, henos aquí. Romanos capítulo 7. ¿Qué le parece si vamos de lleno a lo que estamos viendo? Seguimos con el capítulo 7, voy a ver si puedo terminarlo ahora, si no, el próximo miércoles terminamos. Pero el libro de Romanos es un libro donde hay mucho que aprender, ¿verdad? Y aún así, si pudiéramos ver y terminar en estos meses, aún así todavía pudiéramos volver a tener otra clase y sacaríamos muchas más cosas, ¿no? Y este es como parte del capítulo 7, como el tema de casados con Cristo. Y también tenemos luchas como cristianos en ese pasaje, en ese capítulo. Y en el versículo que vamos a ver ahora, tratar de ver lo que sigue en esta tarde, en esta noche, es acerca de Romanos capítulo 7, versículo 12. Sé que terminamos los capítulos, pero voy a retomar un poquito de los versículos de arriba, del versículo 10 que estuvimos viendo, Romanos 7, 10 y más adelante la lucha del cristiano. Cuando vimos de qué diremos pues, la ley es pecado, pues dijimos que en ninguna manera, ¿no? Pero vimos el versículo 8, que es más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Y vemos todo eso, y de ahí fue donde yo les comenté el domingo que el Señor nos puso en nuestro corazón a predicar acerca sobre eso, sobre la codicia, que es el último de los mandamientos, ¿sí sabían? Es el 10º mandamiento y está allí. Y bueno, que el Señor nos añada sabiduría para poder sacar ese mensaje a fin de mes y poderlo tener en lo que terminamos el otro mensaje. Pero bueno, Romanos capítulo 7, versículo 12. Voy a leer estos últimos capítulos de jalón hasta el 25, que Pablo habla acerca de la lucha que tiene el cristiano acerca con el pecado, que la ley es pecado. Él dijo, en ninguna manera, entonces la ley no es pecado. Pero el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, responde Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Cuando les dije yo la vez pasada cuántas veces se contaba, bueno, en la Reina Valera, sé que a lo mejor en otra traducción se cuentan, pero yo conté 21 a 22 veces la palabra ley. No sé usted en su Biblia cuánta haya contado, pero conté más o menos 21 solamente en este capítulo. Es interesante. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuántos sabemos eso? Pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Y vamos a ver si es cierto de esta manera de que a veces nos hacemos en muchos lugares, en realidad decir esta palabra, nos hacemos el Mickey, o sea, el loco, el que no sé por qué teníamos esa frase entre nuestros amigos, no le hagas el Mickey. Pero por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y eso lo tenemos que entender profundamente, hermano. Es bien profundo, porque a veces podemos llegar al lado de que el legalismo, ¿no? De que no, así nunca vas a entrar al cielo, como si fuera por tus obras, ¿no? Como si fuera por eso, ¿no? De que tenemos que saber que ahí es donde la gracia vino y nos cubrió. Pero texto no es para tomarlo de excusa de que, ya ve, lo que no quiero, eso hago. Y no es que el Espíritu Santo no produce en nosotros. Cuando la Biblia nos habla de muchas cosas que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros.
Pero aquel que dice, no es que el Espíritu Santo, Dios no me ha despojado del viejo hombre, no. La palabra no se equivoca cuando el mandamiento, o más bien la aclaración es, despojémonos del viejo hombre. No el Espíritu Santo ya está en nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer. Nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, pero ¿cuál es el asunto? La sumisión y la obediencia. Amén. Entonces, en esa parte sigue leyendo Pablo, de manera que ya no soy yo quien hago. Versículo 18. O yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso es que es un cuerpo corrupto. ¿Sí ve? Es corruptible. Si no, ¿cuántos de ustedes les gustaría envejecer? Por causa del pecado, el cuerpo es corrupto, ¿no? O sea, se va degradando y nadie le gustaría envejecer, ¿no? Quisiéramos ser jóvenes por siempre, forever and ever, ¿verdad, hermanos? Pero cuando vas viendo que ya pues ya la edad va pasando, entonces por eso es el pecado, ¿no? El pecado vino a corromper todo. Versículo 18, pero no, 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí entienden esta parte? Voy a volver a leer el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Cómo lo aplicamos? Acuérdense que habló Pablo de que algo vio en él, la codicia. Acuérdense que Pablo también, muchos hablan a lo mejor lo orgulloso que Pablo era, ¿no? Por eso es que de alguna de otra manera Dios puso un aguijón en su cuerpo, ¿no? Algo para que no te me olvides quién soy yo, en cierta manera. Pero Pablo está explicando esta parte que dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿En qué batallamos más, hermano? No batallamos mucho en estudiar su palabra, en decir, sí, amén, Señor, sí es cierto, hemos escuchado predicaciones y decimos, eso es para mí. O sea, lo asimilamos interiormente en nuestro espíritu, ¿no? Pero el hacerlo, sí o no cuesta. Porque cuando te dicen, levanta tus manos, o en la adoración, en la alabanza, o hermanos, hay que por decir, congregarnos. Bueno, pues sí, todos tenemos el deseo y anhelo de congregarnos, ¿sí o no? Al menos yo pasé una experiencia, estoy hablando cuando casi recién nos casamos, mi esposa y yo, una experiencia de movimiento de iglesia, donde estábamos de un lado al otro. Cuando nos movimos, pues, a buscar una iglesia, pero estoy hablando de hace más de, si ya tenemos casi 20 y pico años de casado, al empiezo, era una mudanza de iglesia y dejar, junto con mi cuñado y mi esposa, pero el asunto es de que pasaba la semana y orándole, ¿dónde? No podíamos estar sin congregarnos, pero es parte del querer de uno, pero a veces tiene uno que accionar, ¿me explico? Pero a veces se acostumbra uno al decir, ay, luego busco una, ¿no? Y luego, ese es un pequeño ejemplo que yo les puedo dar. Hay muchos más que podemos decir, el congregar o el que tú quieras apoyar en la obra en cualquier área de tu vida, pero está en ti, ¿no? ¿Sí o no? Hay muchas cosas es más, hermano, hay muchos de nosotros, voy a hablar en lo natural, queremos empezar a bajar de peso, pero ¿qué es lo que cuesta más? ¿El pensarlo? No. El hacerlo, el dejar el pan, el dejar la soda, ¿sí o no que cuesta? Bueno, hermano, si eso es en lo físico, imagínense la lucha espiritual. Porque acuérdense, hermano, que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y él espera cualquier cosita en lo espiritual. Y si nuestra carne, nuestra mente se llena de las cosas del mundo y las cosas de lo rutinario, lo diario, hermano, ¿qué es lo que vamos a proyectar? Pues algo carnal, más no espiritual. Entonces, cuando vemos esto, o sea, de este texto hay mucho que sacar, pero dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hago, de hacer, ¿no? De acción. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí ve? Por eso es que David en sus salmos decía, bendice alma mía a Jehová. Pero no solamente para ahí, sino que David va más adentro. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El bendecir a Dios con cualquier cosa, con tus manos, con tu voz, con lo que Dios te ha dado para bendecir al Señor, para ministrar en su presencia, ya sea cualquier cosa o don o ministerio o
talento o lo que Dios te ha dado es bendecir al Señor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso esta es la necesidad, como los que estamos aquí, que necesitamos todos los días de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los días debemos de pararnos y decir, Señor, sé tú en mí. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros dijéramos, no, pues ¿para qué no? O sea, ¿para qué servir a alguien? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué leer la palabra? ¿Para qué? Han caído en mucho. ¿Para qué orar si el Señor ya sabe mis pensamientos, no? ¿Para qué inclinarme, orar, o para qué reunirme en las oraciones? Y todos los pretextos que Dios se lo sabe, y nosotros nos sacamos más de la manga y todo, si Dios se lo sabe. Si Dios ya sabe lo que va a estar en mi boca, ¿para qué decírselo? Es que en esta manera, en nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, demostramos nuestra dependencia en Dios. Amén. En Cristo. Eso es lo que debemos de depender nosotros día a día. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan? Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando tú la escuchas a un predicador, cuando tú simplemente abres un pasaje de la Biblia y te deleitas en ella, aunque la palabra te diga sepulcro blanqueado, ¿te deleitas? No, ¿verdad? Eso duele. Lo que queremos es que, no, sí, yo te bendigo, o sea, hay cosas que a veces Dios nos habla de una manera tierna, linda, pero cuando Dios nos habla, no, esto no es para mí, y lo pasamos, ¿no? Y siempre va tirado a alguien más. Pero cuando vemos esto, porque según el hombre interior, porque la salvación en sí empieza desde nuestro interior, ¿no? Y con el tiempo se va reflejando en lo exterior, ¿o no, hermanos? Es sencillo, ¿no? Es sencillo, se tiene que reflejar. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero fíjense lo que dice Pablo. Llega a una conclusión en el versículo Pablo, que dice, miserable de mí. Y esta es una palabra dura, por eso le digo, cuando Dios nos confronta, ¿cómo nos debemos sentir? Por eso es que a veces, hermano, imagínense que tenemos tantos domingos al año y dedico 50 domingos, creo que son 52 al año, y menos corte los domingos especiales, ¿no? De Semana Santa, Navidad, Año Nuevo. Bueno, imagínense que yo en 45 domingos, 40 le dedico a que Dios te ama y que Dios es amor y que Dios esto, y 5 simplemente hay nomás por unos para confrontar y para que la iglesia, imagínense, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida o cómo sería nuestra vida espiritual? Cuando vengan las pruebas, no tendremos de dónde sujetarnos, ¿no? Y creo que Dios siempre fue claro con sus discípulos y lo preparó y les habló duro. ¿Se quieren ir? Les dijo a los discípulos, ¿no? Claro, después de haber multiplicado panes y peces y cruzar el mar, ¿no? Y al otro lado le dice, bueno, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, a veces cuando la palabra de Dios misma nos confronta, Pablo llega a una conclusión del capítulo 7. ¿Cómo ve su vida? Miserable de mí. Pero no solamente termina, porque si ustedes ven en su Biblia, aparece con signos de exclamación. O sea, Pablo como entre sorprendido, pero también como un clamor dentro de él, miserable de mí. O sea, vio su condición acerca de la ley del pecado, la ley que mora en él, en su cuerpo, que él queriendo hacer lo bueno, queriendo congregarse, queriendo estar ahí, queriendo ir a evangelizar, queriendo pues hacer lo más que pudiera, porque acuérdense lo que vimos el domingo, es imposición, dijo Pablo, es de gran necesidad que yo predique de este evangelio. Me es impuesta necesidad, aunque ustedes, corintios, me ayuden o no, aunque ustedes den ofrendas o nos sostengan o no, me es impuesta necesidad. ¿Sí ve? Esa parte, claro que estamos en Romanos, pero en Corintios podemos entender esa parte que Pablo entendía de que era impuesta necesidad predicar del evangelio, hablar y si era necesario, o sea, ayudar a la gente si se tenía que ayudar o orar por aquellos que necesitaban. Es más, él nunca se jactó de haber bautizado a miles de personas como ahora, ¿no? Anda de que a bautismos y pensamos que el bautismo trae salvación y no. Es simplemente una confesión, una parte de lo que es el cristiano, ¿no?
Y imagínate, tenemos eso y que ahora te diga, no, ¿en qué nombre fue tu bautismo? No, por el nombre de tal. Y no vale, tienes que volverte a bautizar. Algunos que hasta 5 veces porque no hay una convicción fuerte. No hay una convicción fuerte con respecto a eso. Y dice uno, bueno, pero Pablo vuelve a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos que ese día llegará, que lo corrupto es la glorificación del cuerpo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la muerte y la resurrección de Él en esa cruz del Calvario. Y Pablo termina el capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense que le da las gracias al Padre por su Hijo, declarando que es su Señor, su Curios, como quien dice. Acuérdense, hermano, que Pablo no decía estas palabras por decirlas. Él dijo Señor. ¿A qué iglesia se lo escribió? A Roma. ¿Y quién era el Señor de Roma? El César. Señor nuestro. No este César. El César de aquellos tiempos. Que por cierto, cuando veo la Biblia aparece mi nombre completo, pero aparece al revés, Augusto César. Y digo, ¡ay, mi nombre es bíblico! Yo pensé que había salido de las novelas, pero no. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y fíjense lo que dice Pablo con certeza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, esto pareciera como que es licencia para, ahí está, hay que darle, o sea, alegría a tu cuerpo y gozar tu cuerpo. O sea, no está entendiendo eso, porque si no, en vano sería la cruz de Cristo y el sacrificio, sino que es algo mucho más profundo con respecto a esto. Y déjeme nomás darle poco de lo que es estos versículos. Y bueno, a causa lo que hemos visto, el problema del ser humano no es la ley, sino el pecado. Amén. A ver si un día el Señor nos puede permitir tener una serie acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Y poder tocar cada mandamiento y verlos, pero saber que el problema del ser humano no es la ley, sino el pecado, aunque la ley sabemos que nos salva. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su obra redentora. Amén. O sea, hasta ahí. Pero el apóstol nos insiste en la necesidad de reflexionar de dicha liberación por parte de Cristo. Al considerar la situación en la que nos encontrábamos todos antes de recibir la libertad que Cristo nos ha traído, y que eso lo creemos por fe, y nos está diciendo cuán pecaminoso para nosotros es el pecado, hermano. Es algo mortal, y que trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? También dentro de esto, en la predicación que le dije que íbamos a ver de la codicia, hubo un rey en Judá que tenía una esposa llamada Jezabel. La codicia lo llevó a hacer atrocidades que a corto plazo dicen que él se arrepintió, este rey. Se arrepintió y Dios perdonó ciertamente su vida, pero dijo, tus hijos sufrirán. Eso lo va a ver usted en 2 Reyes capítulo 21. Ahí puede empezar a leer la historia de este hombre y esta mujer solamente por un viñero. Codició un viñero. Es tremendo. Y aún así dice que regresó a Dios a lo pecaminoso que es el pecado, o sea, lo que lleva, que este hombre a lo mejor con su mujer, pero lo que Dios nos quiere enseñar en Reyes es que dijo, así como, no hombre, no, es que está tremendo, así como esto, Dios dice esa palabra, los perros comerán tu carne y lamberán tu sangre, o sea, es un juicio feo, todo por haber mandado a matar. Fíjense que la mujer Jezabel hizo unas cartas a nombre del rey para quitarle esas tierras a este hombre, a Nabot. Se me hace que es Nabot. Es que a veces con los nombres me falla, pero vemos de que está tremendo. Y eso lo vamos a ver a final de mes también, en la codicia y la avaricia. Pero bueno, que solo puede ser conocido por la ley el pecado, que nos engaña y nos mata al hacernos pensar que somos cumplidores de la ley cuando en realidad somos transgresores de la misma. ¿Sí o no? ¿Quién ha cumplido o a su plenitud toda la ley? ¿Se acuerdan que un joven vino a Jesús y se postró delante de él y Jesús le empezó a decir,
¿obedeces? ¿Has cumplido los mandamientos? Sí, Señor, sí. O sea, ese joven es más, dentro de la iglesia cristiana pienso yo que como este joven, ¿no? Como muchos de nosotros. Sí, o sea, soy buena onda, mira, yo cumplo esto y todo, pero siempre Dios te va a pedir tu Isaac. Hello. Siempre Dios te va a pedir un Isaac y es lo que nos va a costar dar. Este hombre le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, a los huérfanos. Y dicen que este joven se fue triste. Pero él cumplía parte de la ley, pero ¿qué fue? Es como ando viendo en algunos lugares. Ven, ahorita para contrarrestar con respecto a eso del amor al dinero, que muchos dicen, no, tú amas el dinero o tú por el dinero y todo. No, el problema no está en el dinero, ¿sí sabían eso? El problema está en el amor al dinero. Y tú piensas en este joven, ¿tú qué piensas que? ¿Dónde estaba su corazón? Donde quiera que esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tú dices amar a Cristo, por eso dice, no es que ustedes lo hayan amado primero, es que Él nos amó primero. Y si nuestro asunto, no solamente el dinero, a veces está en nuestro hijo más pequeño, en nuestros bebés, en nuestro carro o en nuestro trabajo, déjame decirte que a veces Dios nos va a dar un toque en eso o más bien no un toque, sino como a este joven le dijo, vende todo lo que tienes, sencillo, y sígueme. ¿Era fácil o difícil la oferta? ¿Cómo ve usted? Nomás es para podernos amenitar y es la palabra. Que Dios nos ayude, ¿no? Cada día a todo esto, ¿no? Entonces vemos que esta fue la experiencia del apóstol Pablo también. Recordemos un ejemplo, aparte de su conversión. Pablo, ¿cómo fue que se convirtió? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Persiguiéndote a ti y a mí en esos tiempos, ¿no? Digámoslo, bueno, dependiendo, ¿no? Si éramos a medias tintas o porque, pues sí, o sea, viene la pandemia y todos escondidos y no. Amén, gloria a Dios y todo, pero los primeros que corren a veces pareciera que son los que, como dice una predicación, las apariencias engañan a veces, ¿no? Verdaderamente ahí es donde más nos duele o donde pensemos que nos va a tocar, porque a veces cuando dice alguno, no, aunque te pongas, pues no te toca, pero cuando te toca. Y eso no solamente es que qué casualidad, no, es que a veces Dios a sus hijos los quiere a veces meter en bendición. ¿Cuántos han disfrutado tiempos de bendición o bonanza? Amén. Y ahí sí, gloria a Dios, aleluya y todo, pero cuando está en tiempo de entrar a donde entra la uva para ser prensada, ahí sí no. ¿No? O sea, es difícil, pero Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19, usted sabe la historia de Pablo, ¿no? O sea, cómo perseguía a los cristianos y él, pensando en su mente que lo que hacía era para Dios y que estaba sirviendo a Dios hasta que tuvo el encuentro con Jesucristo, ¿se acuerdan? Y cayó en tierra y, Señor, le dijo, dime qué quieres que haga, ¿se acuerdan? Le dijo, espérate, Pablo, ve a tal lugar y lo mandó con Ananías. ¿Se acuerdan ahí? Pero Pablo iba con sus ojos, una ceguera, ¿no? Pero fue desde entonces que Pablo pudo replantear una perspectiva acerca del mismo y acerca de Dios, no del Dios que le habían enseñado. Fue entonces cuando pudo darse cuenta de lo equivocado que estuvo un tiempo y de lo que equivocado que muchos podemos estar al no entender el carácter en extremo pecaminoso del pecado. Porque a veces es como dicen los chavos ahora, ¿no? O sea, no andes jugando con fuego porque te vas a quemar. Y a veces nos gusta a muchos, ¿no? Como dice la chaviza ahora, ¿no? En este aspecto, cada uno de nosotros, entender la liberación de la ley implica reconocer que la ley solo nos mostró lo que es el pecado y su condena de tal, ¿no? Porque la condena del pecado, o sea, es la muerte, mas el problema no está con la ley, sino con el pecado que nosotros hemos practicado. La misma Biblia lo dice, el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, porque si lo dijera yo, pues fueran palabras vanas, pero está escrito en la Biblia, el que practica. Por eso al considerar esta parte, hermanos, de lo que Pablo dice al terminar todo lo que es el capítulo 7, para reflexionar lo que estuvimos viendo por este tiempo, el capítulo 7, y traer a resumidas cuentas que malo es el pecado, no la ley. Amén. Eso ya lo sabemos todos.
El pecado es extremadamente pecaminoso, hermano, y lo debemos de entender. En primer lugar, hermano, decimos que malo es el pecado y no la ley. Debemos insistir en esto para que no haya un mal entendimiento de la liberación de la ley, porque la ley es moral, la moral de Dios. Cuando habla acerca de no te hagas dioses ajenos, de no hurtarás, no adulterarás, no, o sea, es algo que está dentro del mismo corazón de Dios. ¿Cómo va a ser malo? Pero nos deja ver lo malo que es el pecado o el extremo mal del pecado, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, debemos insistir en que afirmar que la justificación por la fe no significa licencia para pecar. Podemos malinterpretar el último texto. Con la carne, como dijo Pablo, más con la carne a la ley del pecado, pues casi sirvo, ¿no? O sea, no importa, le sigo dando vuelo a la hilacha cuando sabemos que ahora, cuando en Cristo somos templos del Espíritu Santo. Amén. Sencillo, o sea, no hay que buscarle más, aunque muchos le buscan tanto, que mira esto, es sencillo, es parte sencilla. Ahora, el que lo haga conscientemente, pues bueno, pues, ¿qué más podemos explicarle, no? Si no entendemos el ABC, pues ¿cómo podemos entender lo demás? Si el ABC es lo sencillo, pero bueno, no es licencia para pecar, no significa libertinaje, no significa ausencia o desconocimiento de la ley, porque ciertamente Dios plantó en el corazón del hombre cierto tipo de temor. Nadie así nomás es porque, no, hay algo dentro del corazón del hombre, dentro de nosotros, que se le llama conciencia, que al saber que algo, hay un ser supremo, por eso es que siempre el hombre buscó adorar lo creado, mas no al creador. O sea, nunca se preguntó, el gato, pues ponle alitas y una orielita, ¿no? No, que el dios sol, porque lo veían salir y su majestad, ¿no? O la luna, o sea, ustedes ven todo eso, lo que ha acarreado por la eternidad existencial del hombre. Ese es un dicho nomás, desde que existimos, pues, que Dios nos creó, siempre esa tendencia, ¿no? A adorar lo que es creado y no al creador, y se olvida. Entonces, hay un mal entendimiento de la ley, una consideración inadecuada de nuestra condición y nos lleva a la práctica equivocada. Pablo nos ha dicho esto: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando concesión del mandamiento, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando vemos eso a través de Moisés, Dios entregó 10 mandamientos. ¿Cuántos son? 10. No sé si todos se lo sepan de corrido o no, pero bueno, son mandamientos que Dios dejó para su pueblo, pero también la aplicación de los mismos de tal forma que no vivieran como los pueblos paganos. Aquí es donde hago una pauta. Cuando decimos que somos cristianos y seguimos viviendo como los paganos, hay una gran duda. Sí saben que cuando Israel quería imitar al pueblo pagano, y cuando Israel le dijo a Dios, no te unirás a mujeres de otro, que no sean de mi pueblo, que no harás las mismas, sino Jehová, tu Dios, uno solo es, porque sabemos que la idolatría trae todo tipo de depravación, ¿no? Entonces, cuando vemos, porque hay una enseñanza muy grande cuando Moisés no viene, Moisés ya se tardó. Y lo más tremendo es que Aarón se quedó a cargo, decirlo de una, y les dijo, haznos dioses, le dijo el pueblo, ¿no? ¿Y Aarón qué hizo? Ahí fue el primer desfalque, ¿no? De la iglesia, ¿no? Dicen algunos, ahí está el levantamiento de joyas y de oro. Imagínense, ¿para qué? Para un ídolo. Hay que poner, el que entienda, entienda, ¿no? Imagínense todo esto que vieron con Moisés. Pero cuando vemos de que, cuando Dios le dijo, es que mi pueblo yo lo escogí para que vivieran esta santa ley, estas santas palabras. Pero ¿qué podemos decir? El pueblo siempre buscó lo prohibido. Bueno, cualquier parecido a lo de hoy en día, de que la iglesia se debe de parecer al mundo, ¿qué pasa? Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? De que pisoteamos la sangre de Cristo. Y eso es un tremendo, podemos decirlo, lío, que dice uno, wow, menospreciamos, la tenemos por menos y pensamos que la iglesia puede seguir. Y la iglesia, cuando digo la iglesia, hermano, me la estoy aplicando a yo mismo. Primero,
antes que ustedes, porque pues lógico, yo soy iglesia, yo soy parte, yo soy cuerpo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero si ando oliendo, si ando viendo o si ando queriendo anhelar las cosas del mundo, algo anda mal en mí. Amén. Es sencillo. Dios le advertía que deberían guardar los estatutos divinos y no comportarse como cualquiera que los paganos servían a los ídolos. Así que llamándolos a guardar sus mandamientos, en Levítico 8:5 les señala que los mismos tienen como propósito darles vida. Darles vida, ¿no? Entonces, pero, ¿qué hizo el pecado en Pablo? Pues, él responde, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Qué? El mandamiento, el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. La ley es santa, el mandamiento es santo. Lo hemos visto. Cuando vemos esta palabra en la palabra de Dios, el apóstol Pedro también nos recuerda, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna de sus maneras de vivir. Entonces, cuando entendemos esta palabra toda, ¿qué significa toda, hermano? Pues toda, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a Dios es al personaje que más lo minimizamos y le quitamos mucho. Pero Él nunca va a dejar de ser santo. Y nunca nos va a dejar de pedir que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Él es santo. Porque también dice otra palabra. Sin santidad. Esto es como entendemos. Ahora, acuérdense que Pablo, o sea, sí lo llevo como que, ay, pues nos huela bien chida, ¿no? O sea, bien padre de que, ay, pues sin santidad, me voy a esforzar y todo. Pero acuérdense que Pablo veía una ley en su cuerpo. Y es la lucha que tenemos usted y yo cada segundo de nuestra vida. Ahora sí que cada respirar. Cada momento tenemos esa lucha. ¿Cuánto y más no necesitamos someternos y sujetarnos a Cristo? Todos los días, hermano. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted dice, bueno, ¿en qué ofendo a Dios? A veces yo puedo estar ofendiendo a Dios con ofenderlo a usted, que es parte del cuerpo de Cristo. Ofender a la iglesia de alguna u otra manera. Yo me puedo ver involucrado en ese tipo de cosas, en el amor, en el respeto, en que sí, a veces jugamos, a veces cotorreamos, pero alguien una vez me puso un paro, y lo digo para vergüenza mía, porque sí, a veces decimos palabras sin entender, o cuando estamos jugando entre unos y otros, sin entender que ciertas frases o ciertas cosas, y más en esta nación que somos de diferentes lados, pero a veces entre tanto el llevarse, se te va una. Y una persona así, un amigo mío, lo considero mi amigo y todo, fue quien tuvo las agallas para decirme, oye, tu comentario me ofendió, por favor, esto no. Y fue donde yo caí, digo, tengo que cuidar mi manera también de cómo tratar a mi amigo, ¿no? Si es mi amigo, ¿no? O sea, hay un momento de juego, hay un momento pero a veces sobrepasamos. Y a mí me pusieron el alto. Y yo dije, wow, ¿sabes qué? Agradezco eso. O sea, a veces está en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de a lo mejor actuar, en nuestra forma de servir a alguien más, podemos a lo mejor de alguna de otra manera, ¿no? Pero siempre tener la delicadeza de que nuestra manera de vivir sea santa y honrando a Dios en todas las cosas. Y siempre honrando a Dios en todas las cosas, pero también en servicio a cada uno de nosotros, ¿no? Soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros. El salmista nos llama a adorar a Dios reconociendo su carácter, apartado, sublime, separado de toda clase del mal. Ese es Dios, usted y yo no. Nosotros lidiamos todos los días con eso, pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a servir, a amar, a desear lo santo. Y supo que solo, o más bien el salmista en el Salmo 99, el profeta Isaías vio también el santo, 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 y supo que solo le esperaba la muerte. Pero la gracia de Dios, y ahí es donde es lo hermoso, lo perdonó y lo comisionó a ir y proclamar el nombre del Señor. ¿Qué tal? Y aquí es donde entramos en la película usted y yo. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de que digamos, miserable de mí, Dios nos ha llamado, y ese va a ser el mensaje del domingo, Dios nos ha llamado, nos ha perdonado primeramente, amén, pero nos comisiona a ir y proclamar su nombre a toda criatura. Es un privilegio que Dios nos da, y eso es por su gracia. Pero si estamos esperando de que no, hasta que Dios me quite esto, no, hasta que esto, hasta que el otro, es decir, ¿hasta cuándo?
Es como pusieron hace poco, estaba en Facebook y puso una predicación. ¿Y el Señor para cuándo? Está tremendo, sí es cierto, ¿no? O sea, hacemos planes para todo, pararnos de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, ir a trabajar, hacer nuestros quehaceres, todo. Y el Señor te dice, ¿y yo para cuándo? Hello, ¿no? ¿Y yo para cuándo? Entonces a veces tenemos que reflexionar en eso de que a veces queremos ver la perfección en la demás persona o el pecado en las demás personas cuando nosotros también le fallamos a Dios. Y que Dios nos ayude cada día. Dios entonces se revela como Él es a nuestra vida. Y no puede mandar otra cosa distinta a lo que Él es. Porque Él es santo. ¿No? Así de sencillo. Por eso escuchamos su voz diciéndonos, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cómo nos ve Él? Santos. Por su gracia. Amén. De manera que podamos estar totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo al asegurarnos que el problema de la condenación justa que la ley trae a causa del pecado no es un problema de la ley, es un problema del pecado. Que la maldad está en el pecado, no en la ley. Porque la ley a la verdad es santa. Y como decía el texto, ahí lo dice en el que vimos, la ley es santa. Ay, déjelo busco, que me fui muy para adelante. Ok, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. E igual como es su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre. El mandamiento es justo, como lo decimos, ¿no? Cada parte de la ley es santa, cada mandamiento es justo. Cuando Dios dice no hurtarás, es porque no debemos de hurtar. Y no codiciarás. Y cuando tú vienes en este último mandamiento, déjeme nomás tocarlo así rápido, no codiciarás, empezamos a ver que Dios pone o dice a través de la ley la casa de ¿quién? De tu prójimo. Y eso es un bien material, ¿no? ¿O no? Es un bien material. Pero de ahí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso no es algo material, eso es algo íntimo. Muy íntimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Bueno, no está demandando algo que es santo y justo. Nos está demandando que es algo santo y justo. ¿Qué es? Santo y justo. Si lo ponemos en la parte de lo que Dios nos dice, ¿no? Sabemos que la ley no, el mandamiento es bueno, hermanos. Siempre. Dios es bueno. Una y otra vez la Biblia nos deja ver esta perfección de Dios en todo lo que hace. Que Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos en esa parte. En todas las obras a favor de los suyos. Dios, hermano, nos deja ver esta perfección en todo lo que hace, en todas las obras a favor de los suyos. Siempre Dios quería un bien para Israel, ¿sí o no? Obediencia a la tierra que fluye leche y miel, a donde, bueno, Dios los quería llevar, pero siempre la desobediencia, la dureza de su corazón. Desde la creación se manifiesta la bondad de Dios, y dígame si no. Dios es, porque a todo le llamó, y Dios vio que era bueno en gran manera. ¿O no? Los árboles, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que hizo, lo hizo perfecto, según Génesis 1:31. Y nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El huerto que hizo para el hombre y para el trabajo que dio al hombre también fue bueno. ¿No? En Génesis 2, y en 15, 17, el mandamiento dado a Adán fue bueno, le aseguraba algo. ¿Qué le aseguraba? Vida. ¿No? En él podemos pasar cosas, circunstancias, pero nos asegura vida. A pesar ciertamente de la desobediencia de nuestros primeros padres, en este caso Adán y Eva, Dios sigue siendo bueno. Dios no cambia, ni tiene sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El problema está en nosotros. Obedecemos, nos sujetamos y seguimos su ley, o simplemente desobedecemos. Quisiera decirle que de todo corazón que hubiera un intermedio. Que sí, hubiera un lugar donde tu familia pague dinero para poderte sacar de ese lugar. Pero está escrito que para el hombre, una vez que muera,
después de esta muerte, pues el juicio, ¿no? Para toda criatura. Y vemos que a pesar de todo esto, Dios siguió siendo bueno, Él no cambia, gracias a Dios por esto, porque Él no cambia, hermano, Él sigue siendo el mismo. Queremos cambiarlo con nuestros decretos o con nuestras revelaciones, o que yo soñé, o que yo esto, que no me lo tome a mal, pero Él no cambia. El domingo, cuando veamos esta vida de este rey, podrás decir, ahí está, ¿ves? Dios cambió, Dios soltó un juicio para esta casa de Jezabel y su esposo, de este rey. A lo mejor este rey no lo pagó en Reyes 21, pero su descendencia sufrió las consecuencias. Dios es santo y justo. Amén, hermanos. Pero Pablo, al terminar, con esto pienso terminar y poder para la próxima entrar al capítulo 8, Pablo está entendiendo esto, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Mira, hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad de reunirnos, así nos pongan lo que nos pongan. ¿Sabe qué es lo que sufrían los primeros cristianos? La prohibición de congregarse juntos. Tenían prohibido, hermanos. Tanto era la prohibición que si te cachaban, no los iban a aventar afuera de Israel o de Jerusalén. Lo que nosotros tenemos ahora, hay cierto temor, hablando con ciertos otros hermanos o pastores, hay algunos que tienen temor de que no, pues no salimos y todo. Pues, ¿qué nos puede pasar? Pues que nos manden a nuestro país, ¿no? O, en aquellos tiempos, era poner tu cabeza en una antorcha, iluminando los pasillos del gran Nerón. No sé a qué más le temes, lo uno o lo otro. ¿Me explico? Pero por eso la Biblia no se equivoca en decir que el evangelio es para valientes. ¿O no, hermanos? Sí, porque, o sea, desde eso de llamarnos cristianos, pues cualquiera hoy en día, cualquiera, hasta los cantantes modernos, ¿no? Son cristianos, cantantes que sacaron de iglesias y se hicieron famosos y muy famosos y no, soy cristiano, nací en cuna cristiana. Pero pues tú ves sus obras y tú dices, híjole, qué difícil, ¿no? Por eso por sus frutos los conoceremos. Pero para terminar esta parte, hermano, que sus mandamientos, que no son gravosos, el pecado es en extremo pecaminoso, sabemos todo eso. Cuando vemos el pecado que mata, es el pecado el que mata, la ley no. El pecado nos expone ante la ley. Pablo termina diciendo estas partes. Si queriendo yo hacer bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios, en sus mandamientos? ¿O cuántos nos deleitamos en la gracia de Dios? Amén. La gracia de Dios es más que suficiente. Más que suficiente, hermano. Nada más que a veces queremos ser más astutos que Dios y quererle ganar en de que mira, pues tú, o sea, negociar con Dios cualquiera, ¿no? Pero siempre tenemos que ver cuando Pablo termina, pero veo esta ley, la ley del pecado que está en mis miembros, miserable soy. Pero ¿sabe qué? Cuando Pablo acerca de su enfermedad, acerca de su condición, acerca de lo que él estaba pasando y había rogado 2 o 3 veces al Padre, a veces nosotros estamos orando, Señor, ya quita esta situación que está pasando en este país y todo esto porque hay cierto sector en cierta raza que está sufriendo. El Señor a veces, a mí me dice, ¿sabes qué? Básate en mi gracia. Yo te sostengo. Yo tengo un plan yo siempre he tenido un plan para ti. No, pero Señor, que mira, que esto, y qué voy a hacer, y créame que muchos de nosotros tenemos nuestras luchas, pero el Señor a veces a muchos de nosotros nos dice, básate en mi gracia, sigue viviendo. Alguien me dijo una vez, y lo tomé mucho para mi vida, y le preguntaba, hermano, ¿qué hace? Que no sé qué, y esta persona me marcó porque yo lo utilizo ya para todo, y digo, pues, este hermano me dijo, hermano, ¿está ocupado? Pues, hermano, yo también tengo vida. Y dije, sí es cierto, sí también tenemos vida, pero nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Yo también tengo vida y dije, sí es cierto, a veces se nos escapa de que tenemos vida, pero vida en Cristo. Y a veces el mundo nos quiere meter muchas cosas en la cabeza. Es que mira, es que si pasa esto, si pasa el otro, ¿qué con mis hijos? ¿Qué con mi esposa? Mi vida está escondida en Cristo. Amén. Porque ¿sabes por qué? Porque me pongo a ver la vida de Elías.
Me pongo a ver la vida de Isaías, me pongo a ver la vida de cada profeta de Eliseo, me pongo a ver la vida de aquellos hombres y digo, no, pues no se compara la mía con la de estos siervos. O ya, si me voy más moderno, me voy más a una generación más avanzada, me pongo a ver la vida de Pedro, de Juan, echado a una isla que llamada Patmos, ¿no? Me pongo a ver la vida del apóstol Pablo, cómo murieron y digo, no, pues nada que ver, ¿no? Mi vida está escondida en Cristo. ¿Qué le parece, hermanos? Pero Pablo, termino. Gracias doy a Dios. Mira, hermano, cualquiera que venga a ser nuestra situación, con todo lo que se esté oyendo en esta nación, en México, alguien dijo por ahí, no, hombre, si Estados Unidos sufre un resfriado, ¿cómo estarán las otras naciones? ¿Me explico? Es algo irónico, ¿no? O sea, si aquí un resfriado da, en Estados Unidos las otras naciones están peor, póngale de cualquier tipo de situación, ¿no? O sea, corrupción y gobiernos y todo eso. Bueno, alguien comentó esa parte. Si aquí sufrimos este pequeño resfriado, en los otros lugares está peor el asunto. Pero aún así Dios cuida de nosotros, donde quiera que estemos. Y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto no es licencia para pecar. Esto no es para deleitarnos en las obras pecaminosas de la carne, sino para aún más sujetar nuestra carne, porque por el Espíritu Santo en nosotros tenemos el poder para hacer su voluntad. ¿Qué le parece? Casi nada, ¿no? Sé que terminó un poquito antes, quiero dejar abierto a alguien que quiera agregar, quiera añadir o quiera simplemente argumentar, porque yo también me puedo equivocar en lo que estoy diciendo. Aunque podamos exponer la palabra de Dios, usted puede decir, no, mire, yo pienso o yo argumento con esto o argumentamos o quiere enriquecer la clase. Pero recuerden que todo apunte hacia Jesús, que todo apunte hacia su gracia. Que aún así, aunque tenemos esta ley en nuestra carne, en nuestro cuerpo del pecado, nunca Dios nos va a permitir o nos va a dejar o no nos va a dejar de enseñar más bien lo que es santo, justo y bueno, para honra y gloria de su nombre, no para lo terrenal. ¿Alguien quiere decir algo, exponer algo, añadir algo? Sí, doctor, brevemente. Pues Pablo fue bien específico aquí, está diciendo desde el verso 13, Uh-huh. que lo que él hace es la pecaminosidad que hay en su cuerpo, y como nosotros también. Es esa pecaminosidad que no es nada nuevo, eso viene desde muchísimo antes, desde allá, desde la caída, ¿verdad? Con Adán y Eva. Pero hay algo que dice, que él desea hacer lo bueno. ¿Y qué es esto bueno? Lo que Dios ya había depositado en él, Uh-huh. que es lo que deposita en nosotros sus hijos cuando nos rendimos lo declaramos como nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y porque no hay nada bueno en nosotros, porque Dios es bueno, y entonces lo que hay en nosotros proviene de Dios, ¿verdad? Proviene de Dios. Lo que hay en nosotros malo es esa lucha, esa pecaminosidad, ese deseo por lo exterior, que siempre es por algo, los sentidos, que siempre es exterior, el oído, el olfato, el tacto, la vista, todo es extraído de lo de afuera, pero lo que hay adentro es lo que Dios ha depositado. Y en esa lucha, donde nuestra pecaminosidad de nuestro cuerpo, que está tan acostumbrado a las cosas del mundo, a lo exterior. Decimos que queremos morirnos, perdón, que queremos estar con el Señor, pero no nos queremos morir. Entonces, Uh-huh. esa es una forma también de entender de que, bueno, ¿y entonces cómo está eso? Pues es la lucha que hay en nuestro cuerpo por el amor que le tenemos a las cosas del mundo, a la costumbre, pues, por decirlo Uh-huh. así. Nada más eso. Amén. Y pues, roguemos a Dios, roguemos a nuestro Padre que nos conceda ese denuedo, ese deseo de hacer su voluntad, para ir dejando, como dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Y en Efesios, que debemos de irnos despojando de ese viejo hombre Uh-huh. que está plagado y buscar la santidad de Dios,
conforme a lo que Él ha demandado y con lo que nos enseña a través de su palabra para ponerlo en práctica en nuestra vida. Decías algo, pastor, que dice, el que practica. ¿Quién es el que practica? El futbolista prepara su balón, prepara sus tacos, prepara su camiseta, se va a la cancha, está preparándose, hace todo un plan para hacer su práctica. Entonces, si practicas en el pecado, porque ahí está la falla, de verdad, cuando a veces decimos, entonces todos pecan, sí pecamos, pero nos equivocamos, fallamos delante del Señor, pero nos podemos arrepentir. Abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo nuestro Señor, y Él puede abogar por nosotros. Pero cuando pecamos que como práctica, ahí está el detalle donde debemos de tener mucho cuidado, si estamos agradando a Dios o a nosotros mismos. Amén. Por eso Pablo le dijo a su fiel, ¿cómo se le llama? Discípulo Timoteo, ¿no? Cuídate de ti mismo. No empezó, le da la carta, pero le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo todo, habla acerca de esto. ¿Alguien más? Antes de irme. Okay. Bueno, siempre he tenido como que esa pequeña controversia, ¿no? Ahí cuando finaliza la parte de pero el otro con la carne a la ley del pecado, ¿no? Y me quedo así de, un ejemplo, los soldados, ¿no? Dice la ley, no matarás, pero estás en una situación en donde ser soldado a veces implica matar, ese tipo de cosas, o la otra ley de no robarás, pero el pobre, el hambriento a veces roba la comida para sostenerse. Entonces, siempre he tenido así como que esa pequeña, no sé, duda, controversia, o no lo entiendo bien, pero ya lo ha dicho bien el hermano. Tenemos abogados, ¿no? Para poder defendernos o que nos defienda ante esa situación, pero sí es complicado en el mundo poder sostenerlo, porque bueno, cuando antes andaba en el mundo siempre había ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Y qué haces con él? Si la ley te dice no mates, ¿qué vas a hacer si eres soldado y te dedicas a matar gente? Si eres si te dicen no robarás, entonces ¿por qué el hambriento roba? ¿Cómo justificas al hambriento? Y pues también los misioneros, ¿no? Yo me imagino que aquellos misioneros que van a diferentes países, un ejemplo, leí hace poco la de Japón, ¿no? 1500 y algo, cuando llegaron los jesuitas, y tenían que a veces esconderse o negar a Cristo, porque ante el temor de la muerte, pues uno a veces no le sale decir, no, sí soy cristiano, mátenme, ¿no? Entonces así como que en la aplicación ya es diferente. Sí, exacto. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? En la aplicación es diferente. Todos escuchamos acerca de la historia de Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y algo así, ¿no? Es la historia. Yo nunca me metí, pero sí más o menos hacía ese asunto y todo. Y pareciera que pareciera una buena justificación, ¿no? De que ahí está, pues hay que robarle al rico para darle a los pobres. Pero recuerden que todo esto tiene una aplicación en nuestra vida diaria. Siempre va a tener una aplicación con respecto a lo que la hermana dice, lo de las guerras y todo. Acuérdense que hay una institución que es bíblica, moral, pero también Dios dejó leyes también terrenales, ¿no? Que, bueno, el pueblo de Israel también luchó. Y el estandarte era Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, hay cosas que, bueno, son bien profundas, pero que siempre hay una respuesta para todo, que a lo mejor a veces va como a chocar con nuestros ideales o nuestras formas, pero siempre es buscar lo que es como le digo, lo santo, lo justo y lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? En esa parte. ¿Alguien más? ¿Iba a decir algo más, hermana? ¿O era todo? Ok, hermano. Sí, bueno, podríamos entender esa parte también para agregarle a esto. Entender que el mandamiento de no matarás es claro cuando es entendiéndole no asesinarás. Porque puede haber un accidente y usted mata a alguien con su carro, pero no tenía intención de matarlo, un accidente. Pero asesinar
es con toda la intención. Con alevosía y ventaja. Sí, ventaja. Entonces, alguien dice, no, pues yo nunca he asesinado, yo nunca he matado. Pero es como un camino en el que nos va a llevar, ese camino es continuo, el final es matar, el final es asesinar, pero antes de esto ha habido malos pensamientos, aburrición, odio, desprecio, que va encaminándose hacia ese punto. Entonces, lo que pasa es que en la ley el Señor lo dice como decir, esto va a pasar si en tu corazón acumulas todo esto. Es mucho más extenso que eso, pero lo quiero resumir así rapidito, ¿verdad? Porque lo que Dios está diciendo es el punto final de lo que es matar, por ejemplo, en este caso. Pero dándole un sentido a eso, puede ayudar a decir que Dios no quiere decir no matarás, de que matas, sino que asesinas, que tienes la intención de hacer ese daño. En ese sentido. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermano. ¿Nadie? Termino con esto, pues. Donde vemos, hermano, recordar todo lo que el capítulo 7, acuérdense cómo empezó el capítulo 7, ¿sí se acuerdan? Acerca de lo que es de estar casados con Cristo, y puso el ejemplo de una mujer y su marido con respecto a esto, que si en vida el marido se uniera a otro varón, así que si en vida del marido ella se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, cuando vemos esto, es para recordar un poco de que habemos nosotros muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo murió y trajo su gracia. Amén. Él se sometió a la ley. Dice, yo no vine a abrogar la ley, la vino a cumplir. Pero su muerte para que seamos de otro, ya no del pecado, ni del reino de las tinieblas, sino de Cristo. Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Frutos para quién? Para Dios. Qué alivio y qué descanso es esto, hermano. Qué consuelo más grande. Estamos muertos a la ley y el pecado en extremo pecaminoso que usa la ley para exponernos ya no tiene cómo condenarnos porque ya Cristo murió por ti y por mí. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces vive una vida en Cristo Jesús porque Él murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor y tu misericordia. Creo que este texto, este capítulo lo podemos leer una y otra vez. Tráenos iluminación a través de tu Espíritu Santo. Tráenos revelación, Señor, a nuestra vida. Que podamos someternos, sujetarnos, Señor, no a preceptos de hombres, sino a tu voluntad, que es agradable y perfecta, a tu santa y bendita palabra, porque en ella encontramos, Señor, ese regocijo, pero también esa guía perfecta, que nos va a doler muchas veces porque nuestro cuerpo está viciado y a veces nuestra mente también quiere tener ideales de que tu evangelio se acople a mi vida cotidiana. Cuando mi vida cotidiana, mi vida, mi mente, mi corazón se debe de adaptar y se debe de añadir a tu evangelio. Porque tú viniste y viviste, Señor, este evangelio. Padre, el verbo se hizo carne y nos muestra la vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Perdona si hemos pecado, perdona si muchos de nosotros en alguna ocasión practicamos el pecado en palabra, en nuestras zonas sensoriales, Señor, nuestro tacto, Señor, perdónanos y que ahora podamos entender más a profundidad, Señor, Padre, que tú, Señor, has deshecho esa esclavitud, Señor, del viejo hombre para hacernos esclavos por amor a tu nombre, porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te damos gracias por estos momentos y que podamos ser incomodados, Señor, en nuestra mente, alma y corazón para agradarte a ti. Como Pablo decía en lo último de este pasaje, Señor, gracias damos a ti por Jesucristo, Señor nuestro. A ti sea toda la honra, la gloria, el honor, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, estamos despedidos. Pasen buenas noches.